bien. Ahora déjame que me fije bien en qué capítulo está. En el capítulo 3 creo que estaba lo de las combinaciones de diseño. No sé si es eso. ¿Estás viendo la parte 1? Mira. En el capítulo 7 que tenemos métodos dinámicos. A ver. Creo que es 7.1.3 el capítulo que dice. Fíjate, la versión, no sé cuál estás viendo vos. Hay una versión del reglamento del 2018 que es la que está vigente. ¿Dónde está? Tengo la del 2013. Ya voy a buscar la nueva. Sí, quizá, bueno, debería estar ahí también, pero fíjate en el capítulo 7, capítulo 7.2, que sería el procedimiento modal espectral, en el apartado 7.2.4, fíjate, a ver, ya te comparto pantalla si te muestro directamente. Sí, acá lo tengo. Para obtener los efectos, total dirección, análisis, se utiliza el procedimiento de superposición cuadrática. Sí, acá está. Ahí está, ahí está indicado que podés usar, ¿sí? Digamos, Sí. no está hecha no está la Perfecto. ecuación ahí, capaz que en el comentario está, la verdad que no me he fijado, pero si no, creo que le había puesto yo ahí en el PDF de la clase, en el apunte, creo que estaban Sí. las ecuaciones de cada uno. Pero eso igual lo hacemos en el TAPS, ¿verdad? O sea, el TAPS lo Claro, hace. eso lo hace el programa, exacto. Y nosotros Sí, lo sí. verificamos ese resultado con el B calculado con el método estático. Claro, lo que tenés que hacer es, bueno, justo he sacado, pero lo que tenés que hacer es verificar la condición que te pide acá, la que sigue, digamos, la solicitación mínima Sí, el 85. que vos obtenés con el método dinámico, tiene que ser por lo menos un 85% del corte estático, digamos, corte basal obtenido por el método estático. Claro, tiene que ser mayor o igual. Eso, claro, eso es lo que se les pide. Y si no daba, se multiplicaba por un factor que Claro, que es el 0,85 de la división esa, digamos, de la relación por esa. este factor que tenés acá, Sí. 0,85 del método estático dividido en el corte que te está dando Pero el a eso, ¿qué método afectamos modal. nosotros eso? Ese factor, ¿a qué le afectamos? Con ese factor vos tendrías digamos, amplificar las solicitaciones de diseño, ¿sí? Ah, los Que vos momentos y obtenés con todo el eso. método dinámico. La otra forma sería directamente al espectro multiplicarlo por este factor. Entonces, como, digamos, amplificar el espectro directamente y ahí vas a llegar a obtener las solicitaciones amplificadas, digamos. Ok. ¿Entendés? Ok. Sí, sí. Sería otra alternativa. Ingeniero, Igualmente, sí, respecto a eso, ¿qué valor? Porque al cargar las cargas sacamos otro corte basal y ese me da, creo que 0,65 daba, algo así, o 0,56 y era un valor muy bajo. uh-huh. De ahí lo corregimos con el factor No, ese. lo único lo único que tenés que hacer, que se les pide, digamos, en el práctico, es que hagan el análisis modal espectral y que comparen los cortes. En el caso, vos me decís que te está dando un 60% más o menos del Sí, corte respecto al corte del método estático, entonces tendrías que aclarar cuál es el factor eh, de de amplificación, digamos, que corrección. deberías aplicar. Bien, listo. Y ahí se termina, digamos, lo que se les pide en el práctico. Es decir, no tienen que presentar los diagramas y esas cosas, digamos. Directamente vamos a trabajar con los esfuerzos que obtengan con el método estático, así que quedaría ahí nada más ese punto. Bien. Bueno, empecemos entonces con la clase de hoy. Ahora sí les comparto la
la presentación. Bueno, ayer habíamos empezado a ver el tema del diseño de vigas. Aquí bueno, le voy a pasar rápidamente, como hemos visto, todo el tema de la definición del método del mecanismo de colapso. Perdón, voy a poner a grabar la clase. Bueno, ahí estamos. Bueno, les decía entonces que la clase pasada comenzamos a ver el diseño de vigas. Hemos visto cómo se determinaba el mecanismo de colapso cuando tenían pórticos donde predominaba la carga gravitatoria o donde predominaba la acción sísmica. Bueno, aquí tenían las combinaciones de carga que tienen que considerar. Ahí, bueno, cuando tenían cada caso, digamos, predominaba la carga gravitatoria o la carga sísmica. En el ejemplo que hemos seguido, estamos en el segundo caso, ¿sí? Cuando predomina la acción sísmica, entonces habíamos determinado un mecanismo de colapso de vigas débiles y columnas fuertes, ¿sí? Con rótulas plásticas en los extremos de las vigas. Bueno, habíamos comenzado con las condiciones de limitaciones en las dimensiones y habíamos hecho todo el cálculo de la armadura longitudinal a partir de la redistribución de los momentos, ¿sí? Acá todos los requisitos que tienen que tener en cuenta para cumplir con los objetivos de la redistribución. Bueno, ya lo hemos visto cómo se hacía la redistribución de momentos. Tomaba valores promedio, de ahí se los aplicaba en los extremos de viga y después tenían un caso B que consideraban los términos, digamos, de la combinación donde tenían las cargas gravitatorias y tenían esa viga simplemente apoyada, digamos, donde actuaba esa carga. Bien, esto ya lo hemos pasado, cómo definíamos la longitud de las rótulas plásticas, o de las zonas de rótulas plásticas, mejor dicho, que era en el caso de que tenían las secciones críticas en cara de columna, tenían igual a 2 veces la altura de la viga. Y después, bueno, cuáles eran las cuantías de armaduras longitudinales que tenían que verificar una vez que dimensionaban, digamos, las secciones de las armaduras longitudinales. Bueno, hay que verificar que cumplen con estos límites mínimos y máximos en el valor de la cuantía. Bueno, aquí estaba todo el cálculo que habíamos hecho por el ejemplo. Y bueno, las posibilidades de distribución de la armadura y demás. Después, por último, habíamos visto cómo se podían interrumpir, digamos, las barras longitudinales. Perdón, estaba por aquí. Bueno, cómo era el anclaje en las columnas. Y cómo se las podía interrumpir a las barras longitudinales en función de la envolvente de los diagramas de momento. ¿Sí? Eso era lo que habíamos visto y habíamos llegado hasta acá, donde por último teníamos que verificar que los momentos para cargas gravitatorias puras estén comprendidos dentro de la envolvente de los diagramas de cobertura, digamos, resultantes de las armaduras que hemos dispuesto en la viga. Bien, no sé si hay alguna duda de esa parte que hemos visto la clase pasada. Hoy entonces empezaríamos con el diseño de las armaduras transversales, es decir, de los estribos, tanto en rótulas plásticas, en la zona de rótulas plásticas, como fuera de esa zona, ¿sí? Cuando hablamos de las funciones de los estribos en las zonas de rótulas plásticas, tenemos que, bueno, además de la primera función, que es lógicamente resistir el corte, que es la función que habitualmente cumplen los estribos, se van a sumar las funciones de prevenir el pandeo prematuro de las armaduras comprimidas, ¿sí? Es decir, estas armaduras, digamos, por efecto de los momentos y demás, bueno, podemos tener ya sea la armadura superior o la armadura inferior comprimida en función de cómo esté actuando el momento. Entonces, al estar un elemento comprimido, sabemos que es susceptible o propenso a sufrir el efecto de pandeo. Entonces, debemos disponer los estribos en forma adecuada para que no exista ese problema en esas barras comprimidas, ¿sí? Después, bueno, otra función que tienen los estribos es confinar el núcleo de hormigón, ¿sí? El núcleo de hormigón es, digamos, como han visto en la clase de materiales, es la parte digamos, de la sección total, sería la parte de hormigón que está, digamos, encerrada por ese estribo, ¿sí? Ese es el núcleo de hormigón.
que, como hemos visto, ese confinamiento por efecto de los estribos lo que hace es mejorar la resistencia al hormigón, ¿sí? Y permite que se desarrolle en esas rótulas plásticas toda la ductilidad que hemos previsto a la hora de hacer el diseño, ¿sí? Y por último, tenemos que otra función que tienen los estribos es proveer la fuerza de cierre en empalmes por yuxtaposición, es decir, en las barras que tienen empalmes, ¿sí? Por yuxtaposición, es decir, que van empalmadas una sobre otra. Esos estribos sirven o proveen de una fuerza de cierre para que ese empalme permanezca bien unido, ¿sí? Aquí, bueno, tienen un pequeño esquema de cómo son los estribos, ¿no es cierto? Tenemos acá un solo estribo de 2 ramas, ¿sí? Es un estribo perimetral, donde vemos estos ganchos de cierre que tienen un ángulo de 135 grados, ¿sí? Para lo que es el diseño sismo resistente, vamos a utilizar tanto estos estribos que son, digamos, cerrados, como también los ganchos de una rama, ¿sí? Ya sea con ganchos a 135 grados o con ganchos a 180 grados, ¿sí? Totalmente cerrados, digamos. Estas imágenes son del reglamento 201 en realidad, pero bueno, vemos que tanto las longitudes de ese tramo recto final del gancho como el diámetro de doblado dependen del diámetro del estribo, del diámetro de la barra del estribo, ¿sí? Esto, bueno, sí les quería mostrar una imagen, porque bueno, digamos, la disposición de los estribos es fundamental y crítica, como hemos dicho, para que se comporte la estructura como nosotros estamos proyectando, ¿sí? Entonces, les quería mostrar una foto que he visto en un informe de PPS, no vamos a decir ni de qué empresa es para no ofender a nadie, pero lo que les quería mostrar es que, digamos, uno por ahí proyecta la estructura, ¿sí? O diseña y hace todos los planos y después, bueno, en la obra se encuentra con alguna sorpresa. No sé si están viendo. Sí, ingeniero. ¿Están viendo la foto? A ver, como primer punto, a ver qué le podrían criticar a Los ganchos a 90 grados son finitos. Sí, fíjense que tienen los ganchos que están a 90 grados, ¿sí? Bueno, en realidad, antes de eso, fíjense que está todo lleno de barro a la vuelta. Están apoyando todas las armaduras en el barro, en el agua, así que no es lo correcto, ¿sí? Saben que, bueno, esas armaduras después se van a ensuciar y no sé qué tanta adherencia van a tener, pero bueno, sacando ese detalle, lo que estamos viendo es que tienen esos ganchos a 90 grados, ¿sí? Eso van a ver, o por lo menos, digamos, se ve bastante en las obras. No sé la verdad que les cuesta doblar un poquito más la barra, pero bueno, ese es un error. Ese es un error cuando hablamos de estructuras sismoresistentes. ¿Por qué? Porque ese gancho de cierre de los estribos tiene que quedar anclado en el núcleo confinado del hormigón, ¿sí? Eso es para evitar que se abra, digamos, con todo el movimiento que puede tener durante la ocurrencia de un sismo. Bueno, esos movimientos van a hacer que si está dispuesto de esta forma, se pueda abrir ese estribo, ¿sí? Entonces no va a cumplir con la función que estamos diciendo que deben cumplir, ¿sí? Ahora volvamos a la presentación. Bien. Bueno, entonces, como les digo, es la disposición de los estribos, que es una de las condiciones que hemos dicho necesarias y fundamentales para el estribo, ¿sí? En cuanto a la dimensión y a la separación de los estribos, o sea, el diámetro de la separación. Así que en lo que es construcciones sismoresistentes deben prestarle un especial cuidado a estas armaduras, ¿sí? Bueno, dicho esto, pasemos a algunas condiciones que establece el reglamento en lo que es la separación máxima
dentro de las rótulas plásticas. Aquí el reglamento diferencia dos situaciones. El primero, que es cuando tenemos rótulas plásticas reversibles, es decir, por ejemplo, en el caso que estamos analizando en el ejemplo, cuando tenemos predominancia de las cargas sísmicas, ¿sí? Cuando tenemos secciones críticas en extremo de columnas, ahí tenemos una menor separación, ¿sí? Se exige una menor separación de 6 veces el diámetro de la barra longitudinal, o aquí adoptamos el menor diámetro si es que tenemos distintos diámetros de barra, o bien un cuarto de la altura útil de la viga, ¿sí? Adoptamos, por supuesto, el menor valor que obtengamos de esas dos condiciones. Y el segundo caso es cuando tenemos rótulas plásticas que llamamos unidireccionales. Ahí se permite una separación un poquito mayor, de 10 veces el diámetro de barra, o un tercio de la altura útil. ¿Y a qué se debe esto? La separación, digamos, requerida para prevenir el pandeo en las barras que tienen influencia, digamos, atracción y compresión, cuando actúa, digamos, los momentos, cuando hay una reversión de momentos, ¿sí? Es decir, si tenemos el sismo actúa en una dirección y después actúa en la otra, en esos casos que tenemos las rótulas plásticas reversibles, la barra va a estar sometida a tracción y compresión, ¿sí? a ciclos, digamos. Entonces, en esas rótulas se produce lo que llamamos lo que se conoce como el efecto Bausinger, ¿sí? Que lo que ocasiona es una reducción en el módulo tangente del acero a bajo nivel de tensión. Entonces, eso resulta en que para esas barras, en rótulas plásticas que son reversibles, son más propensas a sufrir el pandeo. Entonces, por eso que separamos, o la separación es un poco menor que en las otras rótulas. Ahora le voy a explicar bien, digamos, para que diferencien cuáles son estos dos casos que tenemos acá. Digamos, la separación de los estribos, lo que está marcando es la longitud de la barra comprimida que puede pandear, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos limitando la separación de los estribos. Entonces, como le decía, en las rótulas plásticas reversibles, sería este esquema que tienen acá a la izquierda. Fíjense, lo que pasa cuando tenemos el sismo que actúa de izquierda a derecha, ¿sí? Que sería el que genera este diagrama de momentos con la línea azul. En ese caso tendríamos fisuras o grietas en la parte inferior, en el extremo izquierdo, digamos, de la viga, en la parte inferior, y en el extremo superior del extremo derecho, ¿sí? Fíjense por la forma del diagrama de momentos, ¿sí? Cuando se invierte el sentido del sismo, tendríamos, en el caso opuesto, agrietamiento, digamos, en la sección, en la parte superior del extremo izquierdo, y grietas o fisuras en la parte inferior del extremo derecho, ¿sí? Entonces, vemos que la zona donde se producen esas tracciones y compresiones en función de en qué sentido actúa el sismo, se da en una misma sección o en una zona muy próxima a la sección crítica, ¿sí? Entonces, eso es lo que llamamos rótulas plásticas reversibles, ¿sí? Porque en la misma sección se producen tracciones y compresiones que hacen que se modifique el módulo tangente y que esas barras sean más propensas a sufrir el pandeo. Por otro lado, en el caso de que tengan rótulas plásticas unidireccionales, que sería el caso cuando empiezan a predominar las cargas gravitatorias, ¿sí? Fíjense que los diagramas, ahí digamos se empiezan a notar esas parábolas por efecto de las cargas gravitatorias. Entonces, fíjense, si analizamos lo que pasa cuando el sismo actúa de izquierda a derecha, las fisuras o las grietas van a aparecer no en los extremos de viga, sino en una zona próxima al centro de la viga, ¿sí? Digamos, hacia lo que es el tramo de la viga. Y en el otro extremo sí aparecerían, por este momento negativo, aparecerían en la cara superior. Bueno, por supuesto, si analizamos lo que pasa en el otro sentido, bueno, ocurre lo inverso, ¿sí? Y quedarían los patrones de agrietamiento como espejados, ¿sí? Entonces vemos que las rótulas, digamos, tanto positivas como negativas, en este caso se producen en secciones diferentes, ¿sí? Y que las rótulas, digamos, por ejemplo, estas rótulas negativas girarían en el mismo sentido, ¿sí? Y estas también giran en un mismo sentido, ¿sí? No se da en una misma sección, como hemos visto acá, que hay tracción y compresión, ¿sí? Entonces,
En este caso no se produce el efecto Bausinger, ¿sí? Pero igualmente tenemos mayores rotaciones inelásticas, ¿sí? Pero al no tener ese efecto, podemos considerar una separación un poco mayor en estas rótulas plásticas. Bien. Bueno, entonces vamos a ver ahora a continuación cómo es el dimensionado de los estribos. La primera condición que se verifica es los requerimientos de pandeo, ¿sí? Para eso vamos a utilizar esta ecuación, que es una fórmula empírica, ¿sí? Que lo que da esta ecuación, que es AT, es la sección de una rama de estribo. Fíjense, aquí les aclaro eso, que es de una rama de estribo, donde se tiene en cuenta la sumatoria de las áreas de las barras longitudinales que esta rama restringe, ¿sí? Tiene en cuenta la tensión de fluencia de las barras longitudinales, la tensión de fluencia de la armadura transversal, que normalmente vamos a tomar el mismo valor, y también, por supuesto, depende de la separación de los estribos, y está dividido en 6 veces el diámetro de la barra longitudinal, ¿sí? Esta es una ecuación, como les digo, empírica, ¿sí? Es bastante fácil de aplicar. Ya vamos a ver a continuación en el ejemplo cómo se hace. Aquí, bueno, tenemos que tener en cuenta que el diámetro mínimo para los estribos es de 6 milímetros, ¿sí? De todas formas, el diámetro, por supuesto, va a salir, digamos, estamos viendo que depende del diámetro de las barras longitudinales, ¿sí? O sea, si tenemos barras de un diámetro importante, seguramente los estribos van a ser de un diámetro también importante. Bien, entonces, esto también es importante recalcar, que los estribos que uno dispone para la prevención del pandeo también contribuyen a la resistencia al corte de las vigas, ¿sí? Es decir, no es que vamos a calcular una sección necesaria por pandeo, una sección necesaria por corte y las vamos a sumar. Eso no. Digamos, vamos a ver, digamos, no se adicionan a los requerimientos de corte, no se suman a los de pandeo, ¿sí? Entonces, calculamos lo de pandeo, calculamos lo de corte y vemos cuál es la más desfavorable y con esa dimensionamos los estribos. Bien. ¿Cómo podemos hacer la disposición de estas ramas de estribo? Acá tienen algunas condiciones que están dadas por el reglamento. Supongamos que vamos a adoptar, en esta ecuación que estamos viendo, adoptamos la misma tensión de fluencia de 420 megapascales, tanto para la armadura longitudinal como para los estribos. Y vamos a adoptar una separación máxima de 6 veces el diámetro, como hemos visto, suponiendo que es una rótula reversible. Y suponiendo que es menor a D sobre 4, ¿sí? A la altura útil dividido en 4, ¿sí? Entonces, en ese caso, fíjense, directamente me quedaría la sección de la rama de estribo únicamente para determinar con la sumatoria de las barras, de las secciones de barras longitudinales dividido en 16, ¿sí? Entonces, en este caso, que tenemos acá el primero, para esta barra longitudinal que está en la esquina, la sección de esta barra de estribo va a ser directamente la sección de esa barra, de la barra 1, dividida en 16, ¿sí? Si tenemos barras que están distanciadas menos de 200 milímetros, como es en este caso, yo podría tomar un estribo que tome, por ejemplo, con esta barra, me tome esta barra, la 2, y la mitad de la barra 3, ¿sí? Entonces, la sección de ese estribo, de esa rama de estribo, sería la sección de la barra 2 más lo que tienen acá, 0,5 de la sección de la barra 3. Por supuesto, todo dividido en 16, como dice esta ecuación que tienen acá. Otro caso que pueden tener, suponiendo que ustedes calculen la armadura longitudinal y no, digamos, no entre toda esa armadura en una sola capa, ¿sí? Podrían tener 2 capas de armadura. Supongamos que en este caso dispongan las barras con una separación menor a 75 milímetros. Aquí lo que tienen, se admite, digamos, cuando tienen esa capa, digamos, cercana, que una rama de estribo tome 2 barras longitudinales, ¿sí? Que es lo que tienen acá. Sería 2 veces el área de una barra dividido en 16, es lo que tienen acá, que sería el área de barra dividido en 8. Y este caso, este tercer caso que tienen acá, es cuando por el proyecto, por el cálculo, le sale una capa adicional que está a una distancia menor a un cuarto de la altura de la viga. En ese caso tienen que disponer un estribo en gancho, ¿sí? Perdón, un gancho, ¿sí?
con la sección necesaria para prevenir el pandeo de esta barra, ¿sí? Es lo que tienen acá. El área de barra divide en 16. Siempre que esa capa esté en menos de 100 milímetros, tenga menos de 100 milímetros de separación con las capas más próximas. Bueno, acá en nuestro medio generalmente van a trabajar con una sola capa de armaduras longitudinales, ¿sí? Es, digamos, un extraño o raro que les toque suplementar algunas barras longitudinales, y mucho más raro este caso que tengan tantas barras longitudinales o tantas capas de barras longitudinales, ¿sí? Bueno, vamos a ver en el ejemplo cómo es la determinación de las secciones por pandeo. Bueno, acá recordamos lo que hemos visto en la clase de ayer. Habíamos determinado una armadura longitudinal de 4 hierros del 20 y una adicional de 16 milímetros de diámetro, ¿sí? Tanto en la cara superior como en la cara inferior. Aquí tienen indicadas las separaciones que están entre ejes de barras, que son de 80 milímetros. Eso, por supuesto, es descontando al ancho total de la viga, hay que descontar los recubrimientos y demás. Y tienen, bueno, vamos a adoptar una separación, o vamos a verificar cuál es la separación máxima que podemos tener para los estribos. Como habíamos definido, eran rótulas reversibles. Entonces, la separación puede ser 6 veces el diámetro de las barras longitudinales, el menor de los diámetros, o sea, 16 milímetros. Sería 6 por 16, nos da 96 milímetros, o un cuarto de la altura útil. Tenemos una viga de 800 milímetros de altura, la altura útil era de 750 milímetros, dividido en 4 me da 187 milímetros. Entonces la separación máxima va a ser el menor valor que tenemos acá de 96. Para este caso adoptamos directamente 95 milímetros y vamos a considerar que la tensión de fluencia, tanto de las barras longitudinales como del estribo, es la misma, de 420 megapascales. Bueno, ahí directamente entonces vamos a aplicar esta ecuación para calcular el área de cada rama de estribo que necesitamos para prevenir el pandeo. Vamos a adoptar un estribo perimetral, ¿sí? Cerrado, y otro estribo cerrado interior que me tome las 3 barras, estas centrales. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque fíjense que la distancia entre esta barra y esta barra es de 160 milímetros, es decir, menor a 200, que es el límite que pone el reglamento, ¿sí? Entonces, hacemos este arreglo o esta configuración de los estribos y vamos a calcular cuál es el área necesaria para cada rama. Entonces, para esta rama de estribo, hemos dicho que previene el pandeo de esta barra en la esquina. Entonces sería el área de la barra del 20 dividido en 16. Acá directamente se simplifican estos valores de la tensión de influencia. Y acá iría la separación, que es 95, la que adoptamos, dividido en 6 veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro, ¿sí? Que serían los 96 milímetros que calculamos acá. Entonces, para esa rama de estribo calculamos una sección de 19,4 milímetros cuadrados. Lo mismo hacemos para la rama de estribos que están en el estribo interno, ¿sí? Perdón, no sé si alguien está preguntando algo. Bueno, sigamos. Me avisan porque no leo. Si escriben algo en el chat, me avisan porque no estoy viendo ahí esa pantalla. Bueno, les decía entonces, para la rama de este estribo, del estribo central, entonces hemos dicho que va a tomar esta barra del 20 más la mitad de la barra del 16, ¿sí? Entonces sería el área de la sección de la barra del 20 más la mitad de la sección de la barra del 16. Todo eso divide en 16 y multiplicado por 95 sobre 96, que es esta relación que tienen acá. Eso, para esta rama, me da una sección necesaria de 25,7 milímetros cuadrados. Entonces, el total sería 2 veces la sección de este estribo perimetral más 2 veces la sección de estas ramas interiores, ¿sí? Entonces, en total, por pandeo, requiere la viga una sección de 90,2 milímetros cuadrados, ¿sí? Aquí les hago la aclaración de que no calculamos los diámetros todavía,
porque después vamos a hacer el cálculo de la sección necesaria por corte, y una vez que tengamos cuál es el caso más desfavorable, ahí recién vamos a calcular el diámetro de estos estribos. Bien, entonces, bueno, anótenlo por ahí para pandeo. Entonces necesitamos 90,2 milímetros cuadrados de sección para estos estribos. Bueno, ahora veamos lo que pasa con la verificación de corte. Primero tenemos que definir cuál va a ser el corte que vamos a usar para el diseño de esos estribos. Entonces, el esfuerzo de corte se va a determinar a partir de la capacidad flexional en las rótulas plásticas, es decir, considerando la sobreresistencia que se desarrolla en esas secciones críticas, ¿sí? Y combinado con la carga gravitatoria mayorada. Es muy similar a lo que hemos visto de los casos A y B, ¿se acuerdan? Cuando hemos hecho la superposición de los momentos en los extremos con la superposición con las cargas gravitatorias, suponiendo una viga simplemente apoyada. Entonces tenemos, por un lado, el corte originado por la sobreresistencia, por los momentos de sobreresistencia, más un corte que va a estar originado por esas cargas gravitatorias mayoradas. Como tenemos aplicados los momentos en los extremos de la viga, el corte es un valor uniforme, ya lo vamos a ver ahora en unos esquemas que tienen a continuación. El corte se calcula como la suma de esos momentos en los extremos dividido en la longitud de la viga. Entonces, bueno, ahí tienen definido cuál es el caso A y B, lo que les decía. Acá va a quedar un poquito más claro. Les decía entonces, aplicamos momentos de sobreresistencia en los extremos de viga y eso origina un diagrama de corte uniforme que vale la suma del momento en cada extremo dividido en la longitud de viga, ¿sí? En la distancia entre los ejes de columnas. Acá le hago la aclaración justamente que los momentos de sobreresistencia en este caso hay que llevarlos a eje de columna, ¿sí? Y después el caso B sería donde actúa la carga gravitatoria equivalente que habíamos determinado, ¿se acuerdan? Suponiendo que esta es una viga donde tienen articulaciones, es decir, simplemente apoyada. Y en ese caso, como saben, la distribución del diagrama de corte tiene una variación lineal y el corte máximo vale Q por L sobre 2, ¿sí? Que es lo que tienen acá. Entonces, si combinamos el caso A más el caso B, tienen este diagrama resultante de esfuerzo de corte, ¿sí? Que está, bueno, aquí están los valores calculados para el ejemplo que venimos viendo, que en realidad es el primer tramo de esa línea de viga, la viga 148, y para esta combinación de carga. Entonces les decía que van a tener ese diagrama resultante de los esfuerzos de corte en esa viga, ¿no es cierto? Y como ya tenemos definida la longitud de las rótulas, de las zonas de rótulas plásticas, que hemos dicho que vale 2 veces la altura de la viga, ¿cuáles van a ser los diagramas, los valores de corte que ustedes utilizarían para el diseño de estribos? Si tienen este diagrama. Para el diseño de los estribos en las rótulas plásticas, ¿cuál sería el corte que ustedes utilizarían? ¿No habría que tomar el más grande, ingeniero? Claro, van a tener que tomar el valor mayor, ¿sí? Que en este caso sería ¿no es cierto? El corte máximo en lo que es la sección crítica en la cara de la columna, que es el que tienen acá de 410 kN. Ahora, cuando ustedes calculen los estribos en las zonas normales, es decir, entre zonas críticas, el valor de corte va a ser el que tienen acá, a una distancia de 2 HB de la cara de columna. Es decir, este valor de corte que tienen acá. Para la otra rótula plástica, digamos, vamos a adoptar lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando el sismo actúe en la otra dirección, ¿sí? Fíjense que acá está actuando de izquierda a derecha. Cuando actúe de derecha a izquierda, este diagrama de corte se va a despejar, ¿sí? Entonces, lo que veamos para esta rótula plástica es válido para la zona de rótula plástica que tienen a la izquierda. Entonces, bueno, como les decía, para la rótula plástica, la zona crítica, vamos a adoptar este valor de corte de 410 kN, y para las zonas normales vamos a trabajar con este valor de 372. Bueno, vamos a calcular, una vez que tienen ese valor de corte, ¿sí? Acá en realidad está puesta la suma, ¿sí? del corte por sobreresistencia más el corte por las cargas gravitatorias.
Eso lo dividimos en el factor de reducción de resistencia y en la sección de hormigón, ¿sí? Que sería el ancho de la viga por la altura útil. Y acá también se utiliza el factor de reducción de resistencia igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué estamos tomando phi igual a 1 en este caso? Porque ya se considera la sola resistencia que surgía del momento. Claro, ya han tenido una reducción de resistencia cuando han hecho los cálculos de momento, ¿sí? Que estarían, digamos, implícito acá en el corte por sobre resistencia, exactamente. Entonces, calculamos lo que denominamos la tensión nominal de corte, es decir, dividimos la fuerza de corte en la sección esa de hormigón, ¿sí? De ancho de viga por la altura útil. Y con phi igual a 1. Entonces, vamos a hacer una primera verificación, que es que esta tensión de corte no supere ninguno de estos dos valores, que es 0,16 de la tensión crítica, de la resistencia característica del hormigón, o 0,85 de la raíz de la resistencia del hormigón. Estos límites están, digamos, se imponen estos límites a fin de prevenir la falla por compresión diagonal del hormigón, ¿sí? Es decir, no podemos superar este límite y eventualmente, si no cumple con este límite, lo que podemos hacer es que ¿qué tendríamos que hacer? Fíjense en la ecuación esta. Para reducir la tensión de corte, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Aumentar el ancho? Sí, aumentar el ancho o la altura de la viga, ¿sí? Tenemos que rediseñar la sección de la viga para reducir la tensión nominal de corte. ¿Estamos? Bien, acá como comentario nada más que la armadura de corte se debe extender en toda la longitud, digamos, de la zona de rotura plástica y es el primer estribo que ustedes dispongan, en el caso que tienen esa rotura plástica, siempre tiene que estar a una distancia menor a 5 centímetros de la cara de la columna. Otra verificación que podemos hacer es cuando tienen tensiones de corte elevadas, es, digamos, verificar que si requieren o no el uso de armadura diagonal de corte, ¿sí? Cuando necesitan armadura diagonal, cuando la tensión de corte supera este valor, el valor que está dado por esta ecuación, 0,25 de 2 más R, que es la relación entre el corte mínimo y el corte máximo, por la raíz de la resistencia al hormigón, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una tensión mayor al valor que resulta de esta ecuación, debemos colocar, digamos, armaduras diagonales, puede ser en una o en ambas direcciones. Es lo que tenemos acá, en este esquema. Fíjense que tienen la armadura diagonal. Este sería el caso de que tienen la sección crítica, digamos, próxima a la columna, y acá cuando tienen la sección crítica alejada de las columnas, ¿sí? Pero bueno, esa armadura en diagonal debe resistir una parte del corte, ¿sí? Digamos, trabaja en forma complementaria a lo que son los estribos verticales, y podemos calcular el corte, digamos, que van a resistir estas diagonales con esta expresión que tienen acá, ¿sí? De esa forma, esta sería B sub di, que es el corte que van a tomar esas diagonales, y podemos calcular la sección de esas diagonales con esta ecuación que tienen acá, es decir, descomponiéndola en función del ángulo que tienen esas diagonales, ¿sí? Y de la cantidad de diagonales que ustedes dispongan. Bien. Bueno, esto ya creo que lo conocen ya de hormigón 1, es que el hormigón también contribuye a la resistencia al corte por efecto de la trabazón que tienen los agregados, ¿sí? Entonces, eso en situaciones o en zonas normales, ¿sí? ¿Qué pasa en las zonas de roturas plásticas o las llamadas zonas críticas? Ahí al producirse las roturas plásticas y agrietarse el hormigón, fisurarse y demás, no vamos a considerar ninguna contribución del hormigón a la resistencia al corte. Es decir, que esa B sub C va a ser igual a 0. En cambio, en las zonas normales, que estarían entre las zonas críticas, consideramos un aporte, una contribución del hormigón que tiene esta ecuación, que creo que ya la conocen ustedes de hormigón 1, donde, bueno, ahí depende de la cuantía de armadura longitudinal que tienen y de la resistencia al hormigón, ¿sí? Y no puede ser mayor que 0,20 de la raíz de la resistencia al hormigón. Esto sí ya lo venían utilizando, ¿no es cierto? En hormigón 1.
en el cálculo de estribos? Sí. Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, digamos, en las zonas normales van a seguir trabajando de esa forma y en las zonas de roturas plásticas, ahí no consideramos ninguna contribución del hormigón, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las separaciones máximas de los estribos en estas zonas normales? Podemos tomar 0,5 de la altura útil o 600 milímetros, o bien cuando tenemos una tensión de corte, o mejor dicho, una diferencia de la tensión de corte respecto de la contribución del hormigón mayor al 7% de la resistencia del hormigón, en esos casos vamos a reducir a la mitad esa separación máxima, ¿sí? A 0,25 de D o 300 milímetros. Normalmente, ¿cuál es el criterio? Si uno diseña los estribos en las zonas críticas, en las zonas normales habitualmente se toma el doble de separación. Eso lo vamos a ver ahora en el ejemplo. Fíjense, en las zonas de roturas plásticas, acá, bueno, calculamos la sección, digamos, necesaria por corte. Tenemos una tensión de corte, ya después le voy a mostrar de dónde salen estos valores de tensión. Multiplicamos por el ancho de la viga, por la separación, y dividimos en la tensión de influencia. Eso nos da la sección que requiere por corte esos estribos, ¿sí? Entonces, bueno, hemos adoptado una separación de 96 milímetros, una tensión de 420 megapascales, y bueno, reemplazando acá, bueno, la tensión nominal de corte por el ancho de la viga, que era 400 milímetros, bueno, por la separación y dividido en la tensión de influencia, eso nos da una sección de 125,3 milímetros cuadrados, ¿sí? ¿Cuánto teníamos por pandeo? ¿Se acuerdan? 95,2, creo. Bien, era 90,2, era lo que tenían acá, 90,2, era lo que requería el pandeo, y estamos viendo acá, corte, digamos, está dominando, digamos, el requerimiento de corte, es decir, que la sección de estribos por corte, estamos viendo que es mayor a la que hemos obtenido por pandeo, ¿sí? Entonces, controla los estribos, digamos, el diseño de los estribos está controlado por el corte. Entonces, bueno, vamos a adoptar, fíjense que ya habiendo hecho ya el arreglo, la configuración de los estribos, ya sabemos que van a ser, bueno, 4 ramas. Entonces podemos adoptar un estribo cerrado, ¿sí? Con 2 ramas de 8 milímetros de diámetro, más otro estribo de 2 ramas de 6 milímetros de diámetro, ¿sí? Si hacen el cálculo, la barra del 8, ¿qué sección tiene? ¿0,5? ¿Cuánto? ¿No tiene 0,5 la barra del 8? No, sí, 0,5 centímetros cuadrados, ¿sí? O sea, 50 milímetros cuadrados. Y la barra del 6 tiene 28 y pico, ¿sí? Entonces, si hacen la suma, digamos, de 2 barras del 8 más la sección de 2 barras del 6, le va a dar este valor que tienen acá. Entonces estamos viendo que, bueno, cubrimos la sección requerida por corte, ¿sí? En las zonas normales, fíjense que la única diferencia que van a tener en el cálculo justamente es restarle a la tensión de corte la contribución que tienen por el hormigón, ¿sí? Entonces ahí van a tener la tensión de corte menos la contribución del hormigón, y el resto, digamos, sería el ancho de la viga por la separación, que como les decía, normalmente se adopta el doble de la separación que tienen en los extremos, y dividimos en la tensión de fluencia. Por supuesto que esta separación tenemos que verificar que no supere estos valores, es decir, que no sea digamos, mayor a estos límites máximos. Bueno, en ese caso también calculamos el área de estribo y vemos que requiere 118,9 milímetros cuadrados, entonces también adoptamos los mismos diámetros, ¿sí? Porque tenemos 157,1 milímetros cuadrados que cubrimos con esos estribos. Bien, acá les muestro muy resumidamente unas planillas que tienen en el ejemplo, ¿sí? Es más o menos para que vean cómo sacan los valores y demás. Fíjense, en esta planilla lo que tienen son las 4 combinaciones más desfavorables. Tienen, digamos, con el sismo actuando en una dirección y en la otra, ¿sí? Y tienen los valores para cada tramo de viga, los esfuerzos de corte,
¿sí? Y las tensiones nominales, ¿sí? Acá teníamos esos 410 kN que habíamos visto en el esquema. Si lo dividimos en la sección, en el ancho de la viga por la altura útil, y bueno, ahí tomamos phi igual a 1, me sale una tensión de corte de 1,37, ¿sí? Bueno, así lo mismo tendrán que hacer para el resto de las combinaciones y el resto de las vigas. Y tienen el valor de corte para la distancia de esas 2 HB de la cara de columna, ¿sí? Que sería el esfuerzo de corte que vamos a tomar para el cálculo de los estribos en la zona normal. Entonces ahí también calculamos la tensión nominal, ¿sí? Que vale 1,24 en este caso. Y después, bueno, acá está otra planilla donde hacemos el cálculo de la contribución del hormigón. Fíjense que, bueno, 0,59, ¿sí? En todos los tramos de viga, porque acá en el ejemplo tienen la misma cuantía de armadura longitudinal en todos los tramos. Entonces podemos hacer el cálculo de la diferencia del corte nominal con el que contribuye el hormigón, ¿sí? Y ahí tendrían el valor de la tensión de corte para el dimensionado de los estribos en las zonas normales. Bien, acá por último verificamos si es que se requiere o no las armaduras en diagonal. Habíamos dicho que la tensión nominal de corte en la rótula plástica era de 1,37, ¿sí? Entonces la comparamos con este valor dado por esta ecuación que es 0,25 de 2 más R por la raíz de F'C, que me da un valor de 1,44, ¿sí? Como es menor, entonces estamos viendo que no se requiere colocar armaduras en diagonal, ¿sí? Después verificamos que no superen estos valores que habíamos visto de 0,16 de F'C o 0,85 de la raíz de F'C. Ahí fíjense que las tensiones son bastante importantes, entonces estamos bien, digamos, estamos dentro de los valores digamos, admisibles, ¿sí? O sea, o menores al máximo. Entonces no vamos a tener problema de falla por compresión diagonal en el hormigón. Bueno, entonces, bueno, una vez que conocemos y hacemos todas esas verificaciones, bueno, disponemos, como hemos visto, o calculamos los diámetros de estribos, la cantidad de ramas y los diámetros y las separaciones, tanto para las zonas de rótulas plásticas como para las zonas normales, ¿sí? Bueno, aquí de nuevo están los valores que hemos visto anteriormente, lo que requerían por pandeo y lo que requieren por corte, y vemos que está controlando el esfuerzo de corte, ¿sí? Entonces, finalmente, ya podemos mostrar, digamos, cuál sería la configuración de la viga terminada, porque ya conocemos las armaduras longitudinales y las armaduras transversales, ¿sí? Acá, fíjense que tienen estas barras constructivas, que, digamos, por tener una altura importante de viga, normalmente se ponen una o dos o tres barras, digamos, en las caras laterales por razones constructivas. Y bueno, aquí tienen la sección de lo que serían las zonas críticas. Fíjense que tienen esta separación de 95 milímetros, y en las zonas normales, ahí están distanciados los estribos 190 milímetros, ¿sí? Bien, entonces, por último, lo que tendrían que hacer entonces para terminar, digamos, el diseño de la viga sería hacer este detalle o despiece de la línea de viga que a ustedes les toque diseñar, ¿sí? Es decir, van a hacer este esquema con todas las cotas, van a indicar cuáles son las longitudes de los refuerzos, las longitudes de las zonas críticas, ¿sí? Van a indicar los estribos, fíjense que ahí están indicados con la separación que corresponde. También tienen que indicar cuáles son estas longitudes de anclaje dentro de las columnas. Bueno, en las columnas intermedias, por supuesto, ya al determinar la longitud de los refuerzos, podemos calcular la longitud de toda la barra, esa adicional que vamos a colocar. Pero, bueno, como les digo, este sería el último paso de hacer ya el plano de detalle y de despiece, ¿sí? Una vez que han determinado tanto las armaduras longitudinales como los estribos. Bien, no sé si tienen alguna duda, creo que ya estamos en horario. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Bueno,
Ahora, seguramente mañana le vamos a subir con Pablo las indicaciones de cada grupo, digamos, qué elemento tiene que diseñar, ¿sí? Lo que sí les pediría que traten de hacer en el modelo las combinaciones de carga. Así vemos los diagramas de momento, eso en la consulta del lunes, ¿sí? Así pueden empezar a hacer la redistribución y calcular las armaduras, ¿sí? ¿Listo? Buenísimo. Meta, Bien, buenísimo.